nervio accesorio, y el 12º, que es el nervio hipogloso mayor. Neumogástrico. Decimos que es un nervio mixto y también lo denominamos nervio vago. Este nervio tiene muchos territorios de inervación y pasa por distintas regiones y es básicamente el nervio más largo de los pares corneales. Y como siempre, vamos a ver su origen aparente en el bulbo, en el surco retroolivar. ¿Se acuerdan? Retroolivar y preolivar. Entre la emergencia del glosofaringio y del espinal. Ahí es donde lo vamos a ver. El origen real, tenemos un origen real vegetativo y motor, y un origen sensitivo. O sea, este nervio cumple con las tres características: motor, sensitivo y sensorial. Tenemos esos orígenes vegetativos o motores en el tronco encefálico, más específicamente en el bulbo, y si ustedes ven, esto es el piso del cuarto ventrículo, ¿se acuerdan? Es acá. ¿Qué es esto? La blanco interna, la gris. Básicamente tenemos el núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo. Y el origen real sensitivo es en el ganglio yugular, en el agujero rasgado posterior. ¿Recuerdan lo que les dije cuando empezamos con nervios? Los orígenes reales sensitivos están en ganglios externos. Bien. En este agujero rasgado posterior, que como ustedes bien saben, se forma por qué huesos. El efenoides y el occipital. ¿Cuál? El temporal. Temporal. Y ese es el agujero rasgado posterior. Y cuando yo les hice los esquemas y les dije, cuando empecemos a ver sistematizaciones, en un corte horizontal, ustedes van a ver los núcleos redonditos, pero cuando hagan un corte sagital del tronco, los núcleos todos tienen forma de uso. Acá está. ¿Se dan cuenta? Estos son los bastones de sustancia gris que cuando yo corto a distintos niveles los veo redonditos, como si fuera, como siempre les digo, un salamín. Bien. Dicho esto, ya ubicamos núcleo dorsal del vago y núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo tiene varias secciones, porque ya lo van a ver también asociado, ya lo habrán visto, a otros pares craneales. Según qué sección se tome del núcleo ambiguo, corresponde a origen real de cierto par craneal. Y aquí estamos, territorios de inervación. Y da ramos para las vísceras del cuello, tórax y abdomen. ¿Qué son vísceras? ¿Qué son las vísceras? ¿Ven? La víscera es una arteria. Una glándula es una víscera. No, esas son las vísceras abdominales. Las vísceras del cuello también son las glándulas, es todo lo que es un órgano, las vísceras, los pulmones.
¿sí? Por eso las morgues se llaman evisceradores, sacan todo. ¿Saben eso? Van a la morgue para una autopsia por algo, hay que abrirlo, se lo abren y se abre todo y se empieza a sacar vaso, hígado, esas son las vísceras, esas son las abdominales, pulmones, corazón, llegan al cuello, laringes, bueno, esas son las vísceras, órganos. ¿Se entiende? Nunca fueron a una morgue ustedes. No. Los chicos tengo y hacemos disecciones. Pero bueno, yo trabajé en una morgue cuando estudiaba, así que estábamos. Esto de memoria. Bueno, al formar parte del parasimpático craneal o craniano, regula la función de los aparatos respiratorios, que es excitomotor, y digestivo, excitosecretor. Excitomotor, respiratorio, ¿para qué? Para que uno respire, movimientos involuntarios. Y excitosecretor en relación a qué? A lo que habíamos hablado. Secreción de glándulas, secreción de enzimas pancreáticas, secreción de enzimas estomacales, es excitosecretor. Y sobre el corazón es inhibidor, es un cardiomoderador. A veces hay algún tipo de shock síncope de hipotimia en el consultorio y a veces es muy raro, pero suele pasar. A mí me pasó en 2 veces en mi vida tener un reflejo vago-vagal, se llama así. El paciente, por ejemplo, está en ayunas, es diabético, se emociona, ¿no? Y de repente entra en una lipotimia, pero que es más profunda, y entonces hace un reflejo vago-vagal y se muere si no lo sacas del cuadro ahí. Entonces hay que hacer una pulsión, se lo van a enseñar en cirugía y diseño, en un lugar que vamos a ver hoy, que es el plexo solar, y de ahí se reexcita este nervio y el paciente vuelve a... ¿Y cómo me doy cuenta si es una lipotimia o no? O si es algo... O empieza como un muerto, empieza a perder el esfínteres. O sea, se hace pis y caca, prácticamente ahí en el sillón. ¿Se entiende? Pérdida de esfínteres, porque esto regula. Trayecto. Miren el trayecto amplio. Desde la fosa craneal posterior llega a la región del orificio rasgado posterior. En la región cervical entra en el espacio retroestilio. ¿Recuerdan el espacio maxilo-vértebro-faringeo? ¿Lo recuerdan? ¿Cuándo es preestilio y cuándo es retroestilio? Faringe, mandíbula, vértebra, temporal, mastoides. Lo vimos el otro día, esto es la parótida. ¿Quién envuelve la parótida? ¿Qué aponeurosis? La aponeurosis cervical superficial envuelve al ramillete riolano más una bandeleta faríngea. ¿Cuál es el espacio preestilio acá y cuál es el retroestilio? ¿Cuál? Lo vimos el otro día con el nervio facial, el miércoles. Lo que está por detrás es preestilio, ¿no? ¿Sí? No. No, razón. Preestilio antes del estiloide. Lo que está delante de la pubis estiloide, retroestilio lo de atrás.
En este espacio retroestíleo pasan a acompañar el glosofaringio, neumogástrico, espinal, carótida interna y ganglio gran simpático. De la región cervical pasa a la región torácica y de ahí pasa a la región abdominal. Orificio rasgado posterior tiene relaciones el neumogástrico a través, se observa su ganglio yugular y tiene relaciones con glosofaringio, con el accesorio o undécimo par que es el espinal y con la vena yugular interna. En la región cervical, como dije, está en el espacio retroestíleo y entra en el compartimiento carotidio, este duodécimo par, y en el compartimiento carotidio, que en compañía de la carótida interna, no la carótida interna, lo vieron en angio, ¿sí? Quiero que alguien me diga cómo está constituido el paquete básculo nervioso del cuello. El vago. El neumogástrico vago, muy bien. ¿Qué vena? Yugular interna. ¿Qué arteria? ¿Qué carótida? Primitiva. Primitiva. ¿Y qué falta? El plexo pericarotídeo. Y eso es el paquete básculo nervioso del cuello. Entonces, en el compartimiento carotidio forma el paquete básculo nervioso del cuello. En la región torácica se divide el neumogástrico derecho, que va a discurrir sobre la cara anterior de la arteria subclavia y la vena subclavia, y bronquio derecho y cara posterior de esófago. Ahí se dirige. Y el izquierdo cruza el callado de la aorta, el bronquio izquierdo, y va a la cara anterior del esófago. ¿Saben cómo viene? ¿Qué va primero? ¿El esófago o la tráquea? De acá para allá. En un cuello. Muy bien. Y el esófago está por detrás. Entonces, este neumogástrico derecho va también a inervar la cara posterior del esófago y el izquierdo la cara anterior. El izquierdo, obviamente, va por el lado izquierdo cruzando el callado de la aorta. ¿Recuerdan el callado de la aorta? ¿Sí? Sí, la curvita. Sí, ¿de dónde nace? De la vena cava. O sea, está mezclada la carótida con la arteria con la vena, se mezclan ahí. No tienen la menor idea. Circulación. Las venas son una cosa, las arterias son otra, chicos. ¿Dónde nace la arteria aorta? ¿En qué ventrículo? No estudian nada. El callado de la aorta nace, la aorta en el ventrículo izquierdo, sale en un trayecto ascendente y cuando se acuesta hace el callado de la aorta. Y la vena cava, tanto superior como inferior, son venas que recolectan la sangre venosa y no tiene nada que ver con las arterias, con la arteria aorta. Les digo. En región abdominal pasa el derecho y va a inervar a la cara posterior del estómago y a la curvatura menor. Y ahí se encuentra y hace sinapsis con un ganglio que es el ganglio semilunar.
Lo que tienen acá es el músculo diafragma, que es el que divide tórax de abdomen. Y está el agujero diafragmático, por donde pasa el hilo diafragmático, que ya lo vamos a dar cuando veamos abdomen y mediastino. Y el neumogástrico izquierdo va a la cara anterior del estómago, curvatura mayor, y llega al hígado. Y en este plexo solar, es como cuando yo les dije hace un minuto, que si hay un reflejo vagovagal, hay que estimular por debajo del diafragma este plexo solar. Distribución y colaterales. El ramo intracraneal, obviamente, como todo nervio paracraneal, emiten una colateral para la meninge. Y este es el nervio meningio posterior. Los ramos cervicales, ¿cervicales qué es? ¿Qué es cervical? Me paro acá. ¿Esto es cervical? No. ¿Esto es cervical? No. ¿Esto qué es? Razonen un poco. Los ramos cervicales tenemos el ramo auricular, los faringios, los cardíacos superiores, el nervio laringio superior, el inferior, también llamado recurrente. Esto es importante porque cuando ya hay un accidente cerebrovascular, más que nada la parte temporoparietal, se ve afectado este nervio neumogástrico y el paciente en su rehabilitación tiene que rehabilitar porque no puede hablar. Hola. Hola atrás. Hola. Los ramos torácicos son los cardíacos inferiores, pulmonares, esofágicos inferiores. Y los ramos abdominales, los gástricos, hepáticos y para el ganglio semilunar. ¿Se dan cuenta de la importancia de este nervio? Está inervando todo. ¿Se dan cuenta? Y en las tres funciones, tanto motor, sensitivo y sensorial, está asociado a faringe, a corazón y a abdomen. El ramo auricular del 10º par está en relación directa con el glosofaringio y el facial. Los ramos faringios, junto con el 9º par, que vieron ustedes el viernes, el glosofaringio, más el simpático, me van a formar el plexo faringio. ¿Qué será faringio? Motor, sensitivo. La faringe, como está, es un órgano, músculo membranoso, o sea, hay músculos. Entonces está asociado a la motricidad faringia. Los ramos cardíacos superiores forman el plexo cardíaco, junto con los cardíacos medios de los recurrentes y los cardíacos inferiores. O sea, da ramos para el corazón. Cuando vean, cuando vimos inervación del corazón ya lo habíamos visto, pero los ramos laríngeos. Tenemos el laringio superior dividido en dos. El interno, que es sensitivo, y acá viene la flechita, que va a estar asociado a la sensibilidad, a las sensaciones de los repliegues glosoepiglóticos. ¿Se ubican este esquema? Acá está la lengua. Esta es la bilingual, con las papilas caliciformes. Estos son los repliegues glosoepiglóticos y esto ya es laringe. Cuerdas vocales falsas, verdaderas y cricoides. Y el externo, que es motor, va a estar asociado al músculo cricotiroideo que mueve al tiroide, al cricotiroideo.
¿Ven? Ahí está el esquema. El hioides asociado a la lengua, la glotis, que sería esto, la laringe y el músculo cricotiroide, que este músculo cricotiroideo es el que activa al cartílago cricotiroideo, que es uno de los cartílagos laringeos que vamos a ver antes del fin de año. Y la tráquea. Fíjense entre el laringio interno y el recurrente como viene este ramo. Laringe inferior o recurrente es sensitivo y motor para el resto de la musculatura de la laringe y para las cuerdas vocales. La laringe, ya vamos a ver, son un montón de cartílagos y están todos articulados, unidos y movilizados por músculos. Esos músculos son inervados por este recurrente derecho, salvo el anterior, que era por el izquierdo, al músculo cricotiroideo. Muy bien. Ramos torácicos. Los cardíacos inferiores, que van a estar en relación con el plexo, van a formar el plexo cardíaco. Los pulmonares, que van a formar parte del plexo pulmonar, para la tráquea, esófago, pericardio y pulmón. Y tenemos los ramos esofágicos inferiores, que van a actuar y van a ser parte del plexo esofágico. El esófago es por el que pasa el bolo alimenticio y es como una serpiente. Tiene peristaltismo, o sea, hace esto para que el bolo alimenticio baje, no es que caiga. Por eso, acostado de boca abajo, boca arriba, el peristaltismo esofágico, inervado por este neumogástrico, o sea, es uno de los componentes de este plexo, hace que el esófago funcione. Cuando ustedes están, no sé si habrán escuchado alguna vez, o alguien, ustedes mismos, que están así, les viene el reflujo esofágico. No es que ustedes tienen que ganar, es el reflujo ácido. El peristaltismo mismo es automático y lo mata. Ramos terminales. El décimo par izquierdo termina dando ramos gástricos para cara anterior y curvatura mayor, más los ramos hepáticos, que entran estos ramos hepáticos por el hilio hepático. Y acá decimos, ¿qué es el hilio de un órgano? Esto no lo vieron nunca, pero bueno, lo van a tener que ver. Imagínense los pulmones. Un pulmón acá, un hígado acá. Estos órganos deben tener irrigación e inervación. ¿Sí? Tienen que ser irrigados por arterias, tiene que salir la sangre por venas, La puerta de entrada y de salida de elementos vasculares y nerviosos se le llama hilio de un órgano. Está el hilio pulmonar, el hilio hepático, cuando veamos riñón, el hilio renal. Es la puerta de entrada y de salida de los elementos que necesita ese órgano para estar en función. Si no estuviera irrigado se pudre, si no estuviera inervado no se mueve o no sentiría. ¿Se entiende? El décimo derecho termina dando ramos gástricos para cara posterior y curvatura menor, más un ramo para ese ganglio semilunar. Y hay un elemento llamado asa memorable de Reisberg, que es el ramo ganglionar, más el esplánico mayor,
y el plexo solar es el ramo solar más ambos esplánicos, mayor y menor. Nervios esplánicos. Pasamos al otro. 10º par craneal. Nervio espinal, también llamado nervio accesorio, y es un nervio motor. Parece difícil, pero no lo es. Origen aparente. Tenemos el origen aparente en el espinal vulvar, que está el origen aparente en el surco retroolivar del bulbo, y el espinal medular, que es el cordón lateral de médula cervical hasta el 4º par raquídeo. Como ustedes verán, este nervio espinal tiene un origen vulvar y un origen medular. Tiene dos ramas que se asocian. El origen real vulvar, en un corte, lo tenemos en nuestro núcleo ambiguo, que ya vimos también que tenía una sección para el neumogástrico. Y el origen real medular, esta clase la vieron conmigo, el cuerno anterior, ¿se acuerdan que había hasta anterior, posterior, lateral, solamente en cervicales y media? Bien. Dentro del asta anterior, que el asta anterior, posterior es sustancia gris y lo de afuera es blanca, por donde van los haces espinotalámicos, dentro de ese, en el núcleo anteroexterno, que lo vimos en la primera clase de neurología, hay un antero externo, un antero interno, un medial. ¿Se acuerdan de eso? Algo, vean los cortes. En el núcleo antero externo. Y de ahí sale. ¿Y qué hace cuando sale? Sale de la médula y se va a juntar con el listón que viene del bulbo. Los dos haces de nervios, uno sale del bulbo, uno de la médula, se juntan y hacen el trayecto. Bien, la raíz medular atraviesa el agujero occipital, foramen magnus, en fosa craneal posterior es donde se da la unión de las dos raíces, a nivel del agujero rasgado posterior y en el espacio retroestípite. El ramo interno del nervio espinal se va a fusionar o anastomosar con el neumogástrico y van a dar lugar a un nervio llamado neumoespinal. El ramo externo, que es el otro, el que va acá para abajo, a la salida del agujero rasgado posterior, se distribuye en los músculos esternocleidomastoideo, que ya bien conocen, el trapecio, que es el otro músculo grande de la región más posterior del cuello, y anastomosis con el 3º y 4º par cervical, no craneal, cervical, de la raquídeo. Neumoespinal, mismo recorrido que el 10º par en cuello, tórax y abdomen, porque se fusiona. Y adquiere inerva, esto lo vimos en el cuatrimestre pasado, inerva a todos los músculos del velo del paladar excepto al peristafilino externo. ¿Por qué? ¿Quién inerva al peristafilino externo? No, en forma motora. Tronco común para músculo martillo y peristafilino externo. T3, el nervio mandibular del trigémino. Inerva a los constrictores de la faringe
y a los intrínsecos de la laringe, excepto el cricotiroideo, que le inervaba el neumogástrico directamente. Ramo externo entra en la región carotidia superior, que no les voy a decir que me digan hoy cuándo es superior o inferior, pero básicamente cuando veamos topografía, ya que vamos a empezar, el músculo homoioideo me divide esta región carotidia o esternocleidomastoidea en una superior que está por arriba del lomo y una inferior que está por debajo. El homoioideo lo vieron, músculo infraioideo. La escotadura coracoidea hace un trayecto y se llama inferior, refleja en un tendón superior. Y aquí vemos cómo está dando la región supraclavicular, que ya vamos a verla también en el movimiento, todo esto, el nervio del trapecio. Y aquí tenemos al nervio espinal o accesorio en su territorio. ¿Qué músculo es este? Esternocleidomastoideo. ¿Qué músculo es este? Muy bien, el cutaneo deltoide. Y el de atrás, el trapecio. Vamos al último par craneal, que es el hipogloso mayor, que es motor, estrictamente motor. Para inervar motoramente a qué músculos. Los músculos de la lengua. La lengua está inervada en forma motora, sensitiva y sensorial. Bien. El hipogloso mayor es el nervio que inerva estrictamente motoramente a la lengua. Origen aparente en el bulbo, y miren qué filetes grandes, en el surco preolivar. Origen real, piso del cuarto ventrículo vulvar, que es este, porque el protuberancial es este, que ya lo vieron con otros pares craneales, las eminencias teles, el funiculus teles, toda esa historia. El vulvar es este, entonces si yo lo corto tiene esta forma. Lo primero que veo es esto, que será la blanca interna. ¿Y qué veo ahí? El núcleo del hipogloso mayor, que es el que hace relieve de un lado y del otro, o sea, hay uno derecho y uno izquierdo, y al hacer el relieve me forma lo que en piso del cuarto ventrículo denominamos ala blanca interna. Esa impronta hacia arriba será la blanca interna porque por debajo está el músculo del hipogloso y a surco retroolivar. De ahí, ¿dónde va? Trayecto. Fosa craneal posterior. Y a diferencia del espinal, el neumogástrico, el glosofaringio, que salen de endocráneo hacia axocráneo por el agujero rasgado posterior, este nervio sale por el agujero condilio anterior, que ¿dónde lo ubicamos? ¿En qué hueso? ¿Y por delante de qué cosa? Muy bien, al decirlo fuerte no hay problema, por el hueso occipital, el agujero condilio anterior, ¿y por dónde está? ¿Por delante o por detrás? Anterior, del cóndilo del occipital. Por delante, agujero condilio anterior. Recuerdan el occipital, apófisis basilar, foramen magnus, a los costados, las eminencias articulares, ¿para qué? Para articular con qué vértebra. Con la primera cervical, que es el atlas. O articulación llamada occipito-ateroidea. Bien. Del agujero condilio anterior llega al espacio retroestilio, el esquema que estaba allá.
De ahí se dirige hacia la región carotidia superior, entra en la región supraioidea, o sea, por arriba del ioides, entra en el hiatus submaxilar y se distribuye en los músculos de la lengua. Región supraioidea, y cuando entra el hiatus, ¿en compañía de quién entra el hiatus? ¿Cómo se forma y qué pasa por el hiatus submaxilar? Pregunta de todos los parciales del mundo, de todos los finales del mundo de anatomía. Vamos, agilicen las neuronas. Están dormidos. ¿Quién forma el hiatus submaxilar? Dos músculos. ¿Qué parte de esos músculos? Muy bien. Borde posterior del piloioideo, eso. Y la cara externa del hígado gloso, por ahí anduviste, del hígado gloso. ¿Y qué entra en ese hiatus submaxilar? Nervios, hipogloso mayor y lingual. Vena lingual, prolongación de la glándula submaxilar y el conducto de Ward. La arteria lingual no entra por el hiatus porque entra por la cara interna del hígado gloso, perfora este músculo y se distribuye en la lengua. Bien. Y acá están todas las regiones. Esta foto es importante. Retroestilio. Nosotros dije, no me va a imaginar lo de siempre. Yugular interna, carótida interna. Porque lo que yo les digo, el hueso, vuelvan al hueso a base de cráneo. Ahí está la verdad. De ahí sacan todo. Carotidia superior, supraioidea, ioides, supraioidea, hiatus submaxilar. Fíjense, en la región carotidia superior está en compañía de yugular interna, carótida interna, porque la primitiva a nivel del borde superior del cartílago tiroides se divide, ¿sí? Y hiatus submaxilar. Y en la región carotidia superior, bueno, en esta región carotidia superior tiene un reparo anatómo-quirúrgico que es el triángulo de Farabeuf. ¿Recuerdan miología cuando vimos región supraioidea? Tenía ángulos y ángulos. Piro, Farabeuf, Moratin. Tarea para evaluar. Van a buscar cómo está formado el triángulo de Farabeuf. Acá están viendo el tronco quirolingo en azul. Bien. Región supraioidea, en los otros reparos, el ángulo de Beckler hasta mayor del ioides, les tiro un dato y otra cosa más, que es el vientre posterior del digástrico. Triángulo de Pirogoff, neumogástrico hipogloso mayor, borde posterior del meduloideo y tendón del ligástrico y el hiatus submaxilar. Vamos a tomar en los parciales y en el final, pueden estar las preguntas: ¿cómo está formado el ángulo de Beckler? ¿Cómo está formado el triángulo de Moratin? Se hacen los esquemas y se los graban afuera. ¿Qué pasa con el hiatus? Todo se puede tomar. Ahí está, lo que les dije en mi cabeza lo tienen acá. Pasa por el hiatus junto con la vena lingual, prolongación de la glándula submaxilar, conducto de Wharton y nervio lingual.
Distribución, colaterales y terminales. Como todo par craneal, lo que ustedes no pueden pifiar nunca, y eso tiene que ser pillo. El par craneal está, ramos colaterales, en vez de ramo meningio, siempre hay un ramo meningio en el par craneal. O sea, uno que entra y sale. O sea, sale y entra de nuevo para inervar. Y ya ahí arranca. Ramos vasculares, ramo descendente, nervio del tiroideo, nervio del iogloso y estilogloso y nervio del genioideo. Todo eso con el asa del hipogloso. Y las terminales se pierden en los fascículos musculares de la lengua. Ramo descendente, asa del hipogloso mayor. Esta asa descendente llega hasta el lomoioideo, se relaciona con la vena jugular interna y con el ramo descendente del plexo nervioso, que siempre escucharon hablar del plexo cervical superficial. Este es el plexo cervical profundo, que ya lo van a ver en raquídeos. Y acá está el asa del hipogloso con sus tres ramas. Esto es rumbo de la traqueostomía. ¿Recuerdan? Tiroides a los costados, ioides, homoioide, lo que les dije, un horizontal y un vertical, me divide esta región en dos. Vayan leyendo. Y lo último que son los ramos para el iogloso, el estilogloso y el nervio del genioideo, y después se distribuye por todos los músculos linguales, excepto el palatogloso. Ustedes me dirán la próxima quién lo va a inervar, ya lo vieron. Muy bien. Bueno, y de neuro final.